Imagina que tienes 5 años y de repente papá ya no llega a casa. Te dicen que se fue al cielo, pero nadie explica por qué ya no puedes abrazarlo. Te sientes confundido, triste y sin palabras para lo que sientes. Muchos niños atraviesan pérdidas sin que los adultos sepamos cómo ayudarles. A veces creemos que no entienden o que es mejor no hablar del tema. Pero el duelo no entiende de edades. Solo pide ser acompañado con verdad, cariño y presencia. Hoy en el Cuaderno de la Salud vamos a tocar uno de los temas más delicados y necesarios: cómo manejar el duelo con los niños. Nos acompaña la tanatóloga Natalie Ron. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Bienvenidas al Cuaderno de la Salud, el podcast con temas y consejos para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Agradecidos por escogernos y dejarnos entrar a su vida. Hoy vamos a tocar uno de los temas más delicados y necesarios: cómo manejar el duelo con los niños. Antes de continuar, quiero invitarle a suscribirse a este podcast en su plataforma favorita. Esto nos ayuda a seguir creando contenidos valiosos para usted y también para su familia. Compártelo con quien amas, con tus amigos, con tus educadores, padres, madres, cuidadores, porque este episodio puede ser una herramienta de consuelo y guía cuando más se necesita. Quiero presentarles a nuestra invitada en este momento. Para guiarnos con este tema tan humano, nos acompaña Natalie Ron. Ella es magíster en tanatología, psicóloga clínica, experta en el acompañamiento del duelo y enfermedades catastróficas, brinda herramientas de contención emocional para quienes atraviesan pérdidas significativas. Además, Natalie ha liderado proyectos enfocados a la prevención del suicidio y el fortalecimiento emocional en contextos de crisis. Y para nosotros realmente es un gusto darle la bienvenida nuevamente al Cuaderno de la Salud. Buenas, Oscar, Radio Escuchas, qué lindo poder estar aquí una vez más con un tema que nos atraviesa a todas las familias. A veces pensamos que la muerte es algo que tenemos que dejar de lado, especialmente cuando hablamos de niños, pero tenemos que reconocer que los niños también tienen curiosidad y piensan en los temas que a veces les alejamos y que no guiarles puede generar más angustia que bienestar. Sí, por ahí justamente quería comenzar, estimada Natalie. Los adultos muchas veces subestimamos la capacidad de los niños para comprender cosas como en este caso la muerte. ¿Cómo percibe la muerte un niño según su etapa de desarrollo? Es una pregunta muy interesante, pero yo empezaría primero con este reconocimiento que los niños siempre tienen curiosidad. O sea, de hecho, los seres humanos somos seres de cuestionamientos y preguntas, aprendemos todo el tiempo. Uh-huh. Y hay dos temas tabú que generalmente los adultos como que minimizamos o como que alejamos de los niños, y esto genera un montón de circunstancias a posteriori difíciles, como es justamente el tema de la sexualidad y la muerte. Uh-huh. Pero ellos se preguntan por esto. Si ustedes se han dado cuenta, los niños juegan por ejemplo, a me morí, o los cuentos, o por qué se murió el personaje. Cuestionan, preguntas, y a veces la primera respuesta que tenemos los adultos es: no pienses en eso, piensa en otra cosa, no juegues así, juega otra cosa. Pero si los adultos tenemos miedo de ello, imagínense. Claro, ellos también tienen miedos, ellos también tienen preguntas, ellos también se cuestionan qué pasa, y si no los acompañamos, ellos van a cuestionarse quizá desde un lugar de la fantasía, del miedo exacerbado. Si yo soy un adulto que guía a los niños en sus procesos y dudas sobre la muerte y el duelo, puedo generar que tengan respuestas mucho más acertadas, respuestas no solo desde el miedo o el pánico, y respuestas que en el futuro les genere ser adultos capaces de hablar de temas difíciles pero importantes como es la muerte. Es decir, ¿es recomendable nosotros comenzar a hablar de este tema con los niños desde qué edad?
Es recomendable, siempre como decíamos, el tema de las etapas de desarrollo. Las etapas del desarrollo tienen que ver mucho con la edad del niño, con su estructura cognitiva y con su sociabilización. La muerte es una pregunta que va a venir, generalmente viene cuando los niños empiezan, por ejemplo, a hablar con cuentos, películas, de alguna forma ellos cuestionan. El momento que un niño pregunta sobre la muerte, o por ejemplo también preguntan mucho cuando están en la escuela y ven el ciclo de la vida, así como, o por ejemplo cuando tuvieron una mascota. Una de las pérdidas más comunes en nuestras vidas cuando somos niños es una pérdida de una mascota, y a veces para muchas personas es una de nuestras primeras pérdidas y nos atraviesa un montón, pero a veces los adultos minimizamos y decimos, no pasa nada, o te compro otra mascota, o no es para tanto. Entonces, ¿cuándo se recomienda hablar de la muerte? Cuando el niño empieza a preguntar. O cuando hay una muerte cercana. Puede ser la muerte de una mascota, pero también puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser del abuelo, de la abuela, del tío, de cualquier persona, de mamá, de papá. El momento en que la muerte viene al escenario es momento de apalabrarla. Es momento de guiar, de hablar y no de decir no pasa nada, porque eso lo que va a generar es que el niño diga, pero sí pasa, ¿por qué no me dicen? Y en su mundo imaginario crea un montón de fantasías y estructuras que sin una guía van a ir más relacionadas al miedo y la angustia. Ahora, Natalie, nosotros también estamos atravesados y quebrados por el dolor de alguna manera. Nos duele y hasta a veces no aceptamos tal circunstancia y nos equivocamos en enfrentar eso con el niño y mandamos frases que pueden complicar más las cosas o el entendimiento, como por ejemplo, yo he escuchado casos que dicen es que se fue a dormir o se fue al cielo y no sabemos si eso está bien, ayuda o no ayuda. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Sin eufemismos a los niños directamente o cómo podríamos llegar? Claro, Oscar, eso pasa muchísimo. La gente dice esto como está dormidito, se fue al cielo o se fue de viaje, como que no le decimos al niño lo que realmente pasa, y esto en lugar de ayudar va a generar una confusión y más tarde también una sensación de miedo, de abandono. Por ejemplo, es bien importante hablar con los niños de la muerte porque muchas veces ellos tienen un pensamiento concreto, no el pensamiento más abstracto y simbólico que tenemos los adultos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos entienden más desde lo tangible, desde los sentidos. Cuando viene la muerte al escenario, por así decirlo, ellos a veces sienten que la muerte es un lugar. Entonces, si el abuelo se fue, me abandonó. Si el abuelo se fue, ¿por qué no regresa? Porque yo lo siento como un lugar. Si el abuelo se fue, yo también me puedo ir con el abuelo. E incluso en estos años de acompañamiento a familias y a niños en duelo, a veces es muy común que los niños digan, me quiero ir con mi papá, o me quiero ir con mi mamá, o me quiero morir. Y los adultos nos exacerbamos y nos asustamos y nos angustiamos con toda razón y con toda valía. Pero aquí es importante reconocer que la forma en la que el niño entiende la muerte no es la misma que un adulto. Muchas veces cuando el niño me dice, quiero irme con mamá, si mamá murió, no es necesariamente que me quiera morir, pero quiero ir a este lugar a donde mamá fue y la extraño. Entonces, si yo no le ayudo al niño a entender que la muerte es universal, que la muerte es irreversible, que no es un lugar, él va a poder sentir una sensación de me quiero ir a ese lugar o una sensación de me abandono. O una sensación de hice algo malo y por eso ya no está. Claro, es que cuando nosotros vemos que un adulto dice me quiero morir, es que se va a suicidar. Uh-huh. Y es un asunto bastante delicado. Y pensamos que los niños piensan igual, ¿no es cierto? Me quiero morir, o sea, estoy tan deprimido que me quiero morir, pero no, lo que quiero es estar con la persona que se fue. Ahora, quisiera hacer una pregunta muy delicada, y es que la infancia está marcada por la necesidad de seguridad de un niño. ¿Qué tanto impacta una pérdida significativa en esta sensación de seguridad, de estabilidad de un niño? Creo que realmente es importante entender que depende mucho de la forma en la que se construya el duelo. Y es desde ahí que la tanatología toma un papel importante en nuestra vida y en nuestro mundo. Cuando yo vivo un duelo amable, un duelo informado, no significa que me va a doler menos. Lo que significa es que yo voy a tener mejores herramientas y voy a poder construir y reconstruir mi sensación de seguridad y no me voy a sentir a la deriva. Es como hablábamos hace un ratito. Si el niño tiene una pérdida cercana
y no entiende realmente o no entiende tan bien qué es la muerte y pregunta al adulto y el adulto le dice piensa en otra cosa, no significa que el niño va a dejar de pensar en esa cosa y va a hacerse un montón de fantasías, un montón de discursos que pueden estar incluso desde lo punitivo, desde la culpabilización, desde el abandono, y eso va a generarle más inseguridad de lo que ya en sí mismo se siente por la pérdida. Si en cambio pasa una pérdida, que yo no puedo evitar que mis hijos, mis hijas, mis sobrinos, mis niños, mis niñas tengan una pérdida, pero si yo acompaño esa pérdida, yo le puedo enseñar que la muerte no es algo, no es un abandono, que la muerte es algo que no es, hay que tenerle miedo, que es parte de lo natural, que hacemos un montón de cosas para estar lo más sanos posibles y tratar de vivir la vida lo que más se pueda desde el mejor lugar, pero que la muerte no es un monstruo debajo de la cama, que es un estadio natural y eso va a ayudarles a entender que tienen seguridad, que si hay una pérdida en el espacio, en el escenario familiar, yo no estoy solo. Tengo dolor, tengo tristeza, pero no estoy solo. Si muere papá, si muere mamá, tengo quien me cuide, no voy a estar a la deriva y ellos siempre van a formar parte de mi vida, siempre los voy a recordar. Pero eso lo va a construir un niño de la edad que sea, siempre y cuando el adulto acompañe. Por eso muchas veces cuando vienen familias al espacio terapéutico, cuando hemos conversado de esto, yo les digo, gran parte del porcentaje de un duelo sano en un niño es la forma en la que los adultos acompañemos. Marca muchísimo, atraviesa muchísimo nuestro propio discurso y por eso también es importante nosotros como adultos preguntarnos sobre la muerte también y sobre qué fantasmas o qué miedos o qué situaciones y pensamientos nos atraviesan. Ahora, ¿cómo podemos comenzar este camino, estimada Natalie? Construir un duelo, digamos, más llevadero, porque está la palabra duelo, duele. Uh-huh. Duele, y con los niños muchísimo más. No queremos hacerle daño y queremos que de alguna manera lo acepten de la manera más suave posible, menos dolorosa. Uh-huh. ¿Cómo podemos ir trabajando? Porque hay dos tipos de duelo. Uno, sabemos que tal persona va a morir y podemos acompañar, pero hay otros como en un accidente que pasó y es un impacto para el niño. Uh-huh. Depende mucho justamente de lo que decíamos del estadio evolutivo. Por ejemplo, ¿cómo se acompañan a los niños en las primeras infancias? Porque el duelo puede atravesar incluso un bebé. El que el bebé no lo entienda, el que el bebé no pueda poner en palabras, no significa que no sienta que algo en su espacio cambió. Por ejemplo, si muere mamá, si muere papá, si muere el abuelo. Quizá el niño no lo va a recordar porque era un bebé, pero esa energía, todo eso que está pasando en su ambiente familiar lo va a atravesar. Es muy común que los bebés en duelo, por ejemplo, lloren más, somaticen más. Y aquí, ¿qué pueden hacerse en las primeras infancias en donde la palabra no es la herramienta más común? Es el tema, por ejemplo, del abrazo, es el tema de estar pendientes, es el tema de sostener la rutina lo más parecida posible. Entonces, si el bebé o el niño pequeño de la primera infancia dormía a las 8 de la noche porque papá le acostaba, yo no voy a ser su papá si el papá falleció, pero voy a tratar de que se acueste a las 8 de la noche y si papá le contaba un cuento, yo también voy a tratar de contarle el cuento. Si es que almorzaba a las 2 de la tarde porque mamá hacía el almuerzo, voy a tratar de que almuerce a esa misma hora. Si tiene sus amiguitos, si tiene su guardería, si tiene sus juguetes, tratar de darle la rutina lo más parecida posible para generar esa sensación de seguridad y que él pueda poco a poco ir valorando su proceso de duelo, reconociendo que en los niños el duelo es actualizable. Eso quiere decir que yo puedo tener una pérdida cuando tenía 3 años, vivir mi duelo, pero cuando tengo 8 años o cuando tengo 11, 12 años, que mi proceso cognitivo cambia y evoluciona y crece porque estamos creciendo, empiece de nuevo a preguntarme, pero ¿qué es la muerte? ¿Pero por qué murió el abuelo? ¿Pero por qué murió mamá? ¿O por qué murió el tío? Y eso no significa que no hicieron bien su duelo, sino significa que su forma de entender la muerte y el duelo va actualizándose igual que se actualiza su mente, que se construye su ser. Nosotros podemos ver casos, yo he visto casos de niños que pierden a un ser querido, muy cercano, padre, madre, o hasta ambos, y parecen seguir como si nada ha pasado. ¿Es posible que los niños posterguen o repriman el duelo y
¿Qué consecuencias podría tener esto? Claro, eso pasa mucho. Los adultos a veces sentimos o pensamos que el niño no está en duelo porque está jugando, o porque se está riendo, o porque quiere una golosina. Pero es que el duelo en el niño es muy diferente al duelo en el adulto. Eso es bien importante. A veces tenemos una mirada muy adultocéntrica de la vida y los niños tienen otras formas. Entonces, que el niño juegue o que el niño vaya a la escuela, que el niño se ría, no significa que no le duele. De hecho, por ejemplo, es muy común que los niños en duelo, más que generar tristeza, generen ira. Por ejemplo, y empiezan a hacer más rabietas y empiezan a pelearse más con los amigos, con los hermanos. Lo muestran de alguna manera. De alguna manera, y a veces los adultos decimos, ay, es que es malcriado. Y no es que es malcriado, sino que ellos construyen una forma de procesamiento diferente. Si a veces nosotros los adultos cuando estamos tristes, lo primero que hacemos es reaccionar de malas. Entonces los niños también a veces van desde ese lugar, a veces incluso de la ira. Por eso es importante, y justo de lo que hablábamos, la primera infancia se acompaña desde la rutina, pero ya cuando van creciendo un poquito más, el duelo se acompaña también ya desde la palabra, desde eso que les decía, reconocer que los seres vivos morimos, que es parte del ciclo vital, que la muerte es irreversible, que la muerte no es un monstruo, que el que una persona muera no significa que no la vamos a recordar o amar. Eso es bien importante, pero también es importante justamente poder escuchar sus emociones, poder decirle, estás enojado, porque a veces los adultos decimos, no, es que ellos ya deben saber que estoy enojado. Nosotros como adultos ya entendemos nuestras emociones y a veces ni tanto. Eso, allá iba. Lo entendemos algo y yo puedo decir, estoy manejando y de repente se me cruza una persona y decir que estoy enojada por lo que hizo esta persona, pero el niño no muchas veces sabe lo que siente. Entonces, ayúdale a poner en palabras. Estás enojado, estás triste, estás frustrada, lo extrañas, va a ayudar que el niño diga, sí, esto me está pasando. Y cuando yo tengo información, como les decía, no hace que duela menos, pero me ayuda a enfrentarlo mejor. Entonces el niño más grandecito necesita, aparte de la rutina, que también es importante, necesita palabra y necesita que nosotros como adultos seamos garantes también de esa palabra. Claro, los niños aprenden con el ejemplo. ¿Y cómo pueden los adultos cuidar sus emociones, sí, y que a la vez puedan ser un sostén para los hijos? Uh-huh. Como hablando de la muerte también, o sea, también reconociendo sus propios fantasmas, sus propios miedos. Yo siempre les digo a los adultos, por ejemplo, no está mal que un niño te vea llorar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo también soy mamá. Si mi hija me ve triste porque estoy en un duelo, yo le puedo decir, sí, mi amor, estoy triste, me está pasando esto. No me voy a desbordar, no me voy a poner con esa sensación así como de tristeza profunda y desgarro porque ella se va a sobrepreocupar, pero sí puedo comentarle algo de mi tristeza y en ese mismo momento enseñarle y decirle, sí estoy triste, pero vamos a estar bien. Sí estoy triste, pero vamos a solucionarlo. O sí estoy triste porque le extraño a mamá, le extraño al abuelo, le extraño a papá. Y eso que yo estoy haciendo, que no es mostrar debilidad, sino es mostrar fortaleza emocional, le ayuda a ese niño o a esa niña decir, yo también puedo expresar mi emoción. No es malo decir que estoy triste. Yo también tengo que fingir estar feliz todo el tiempo. Porque recuerden que fingir estar felices todo el tiempo nos acerca más a un declive emocional y de salud mental que a bienestar. Entonces hay que poner en palabra y hay que demostrar. Claro, definitivamente, y como lo decíamos en uno de los episodios pasados, no, las emociones están ahí por algo y hay que identificarlas y hay que dejarlas que fluyan. No hay emoción mala, lo malo es lo que hacemos después de las emociones, definitivamente. Exacto. Ahora, yo he visto algunos casos en los que los cercanos al niño deciden que el niño no debe ir a los rituales de funeral porque no, es muy impactante. ¿Esto es recomendable? Yo sé que el objetivo de estos rituales son que nos despidamos de alguna, que aceptemos que tal persona está partiendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en los niños, ¿es el mismo caso o qué deberíamos hacer? Hay muchos mitos alrededor del duelo y la tanatología sobre todo trabaja en romper estos mitos. Uno de todos esos mitos que hay alrededor del duelo es que el niño no tiene que estar en el funeral, que el niño o la niña no pueden verle al ser querido fallecido. Y aquí olvidamos algo, olvidamos que cognitivamente ir al velorio, ir al funeral, le ayuda a mi mente y a mi corazón a reconocer que esto es verdad,
que no es un mal sueño, que no es algo que me estoy inventando, sino que es algo real. Y ese primer momento es un primer paso para un proceso de aceptación sana del duelo. Entonces es recomendable, pero ¿qué se recomienda? Primero se recomienda preguntar, o sea, si son muy chiquitos, pues no se les puede preguntar, pues son muy chiquitos. Pero ya si son un poquito más grandecitos, por ejemplo, unos 8, 9, 10 años más, un adolescente también, preguntarle, mi amor, mi vida, mi hijo, como le digamos, mira, vamos a hacer esto, la velación va a haber gente, quizá van a llorar, va a haber un ataúd, va a estar ahí el abuelo, va a estar la abuela, va a estar el tío, la persona que falleció, y vamos a ir allá a despedirnos de él. Cuando nosotros le damos información, el niño y la niña puede decir, ok, sí, vamos. Y el niño puede elegir también despedirse, también hacer ese primer momento de te amo, te reconozco en esta vida, te añoraré, te extrañaré, pero sobre todo también te honraré. Pero cuando yo no hago ese proceso, cuando yo digo, no, que ellos no sepan, que ellos no vayan, que ellos les estamos impidiendo esto que es tan importante. El ritual funerario es algo que nos atraviesa como humanidad desde que empezamos a ser humanidad. Uno de los hitos de la humanidad es el reconocimiento que enterramos a nuestros seres queridos. Y eso lo hacemos por amor, lo hacemos por cuidado, pero lo hacemos también sobre todo para poder reconocer que el duelo tiene un valor. Y tiene un valor simbólico y emocional desde el momento N. Es importante que, por ejemplo, a los niños se les dé la oportunidad de ¿cuánto tiempo quieres quedarte? ¿O ya te quieres ir? Entonces ahí está el ojo del adulto, el ojo de acompañamiento, la palabra amiga, la palabra de información y de escucha, la pregunta de ¿ya te quieres ir? Y le va a decir sí o no. Y le llevamos. O por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando trabajaba en un parque santo hace unos años, uno de los proyectos del Centro de Apoyo al Duelo era, y del cementerio y del Parque Santo en realidad era también un espacio infantil en el Parque Santo. Juegos, columpio y a veces las sesiones con los niños, cuando había un buen clima, yo me acuerdo, les decía, vamos a jugar, y conversábamos en el columpio. Y conversábamos en el caballito y hacíamos este proceso, o muchas veces yo recuerdo, y esto me atravesó en mi trabajo, recuerdo cuando recién estaba empezando, llovía un montón, era una de esas tardes que llovía muchísimo y habían muchos niños en una velación. Y estaban aburridos y no podían ir a la sala al parquecito de juegos porque estaba lloviendo. Y todos los adultos estaban desbordados porque obviamente era una situación muy difícil. Entonces yo justo me acuerdo que en ese tiempo no tenía paciente en esa tarde y les dije, vengan. Y les llevé a todo el centro de apoyo y les puse a dibujar y nos pusimos a dibujarle al abuelo y nos pusimos a dibujar que le extrañaban y nos reímos y les hice un chocolate. Me acuerdo, fue una experiencia muy bonita, eran como entre unos 10 niños, eran bastantes. Y al día siguiente ya acabé mi horario laboral, les dejé en la salita de velación. Los papás para eso venían a cada rato a verles y todo, porque el centro de apoyo al duelo era al lado de las salitas de velación. Y al día siguiente que regreso a mi horario laboral, como la velación también era hasta el día siguiente, eran todos los niños esperándome en la puerta del centro de apoyo al duelo. Y me habían hecho un dibujo y todo, y yo realmente me sentía muy bien y fue una experiencia que me atravesó porque es este reconocimiento de hablar con ellos de la muerte no es malo y de hecho les da mucha contención y les permite vivir estas experiencias no con menos dolor, pero sí con más amor también. Esa palabra amor, definitivamente. A veces nos cuesta mucho porque subestimamos a los niños. Y ahora, cuando vienen estas preguntas difíciles, si nosotros le vimos a la muerte, y vienen las preguntas de dónde está, cuándo vuelve, o yo me voy a morir también, ¿cómo la tenemos que enfrentar? ¿Qué realmente tenemos que decirles? Creo que para entender estas preguntas también hay que preguntarnos cómo le diría o cómo comunicaría si pasa algo malo a un niño. Que a veces es una de las cosas y de los miedos más grandes que tenemos como papás y adultos. ¿Cómo le digo? Para esto también yo recuerdo muchas veces a lo largo de estos años de ejercicio profesional, hay papás y mamás que, claro, con todo el miedo y todo, me dice, dígale usted. Y yo le digo, entiendo su miedo, entiendo su preocupación, entiendo que quiera que alguien le diga, pero es importante que una mala noticia
una situación tan difícil sea comunicado desde una persona que conozca al niño para sentir esa misma seguridad. La persona que debe comunicar la mala noticia no tiene que ser una persona extraña, Claro. externa, sino la persona más cercana al niño, con el lenguaje más amoroso posible, con la verdad, con la realidad, para que ellos puedan atravesarlo desde un lugar de más contención. Pero si viene un desconocido o una persona que viene una vez por semana a ver que no tiene mucho vínculo, va a sentir doble vulnerabilidad. La vulnerabilidad del dolor por la noticia y la vulnerabilidad por no sentirme acompañado de un vínculo cercano. Entonces, por eso es importante, primero, que si hay una mala noticia, sea un vínculo cercano. ¿Cómo decírselos? Siempre va a depender de su estructura cognitiva, de la edad que tengan. Es importante siempre comunicar la muerte con la palabra muerte con los niños. A veces los adultos usamos más la palabra fallecido o falleció. Suavizando las cosas, es que es muy duro. Exacto, porque a nosotros nos da ese miedo, pero a veces nosotros olvidamos que para los niños la palabra fallecido es una palabra que ellos no escuchan nunca, que es una palabra extraña. Y que quizás es una palabra que ni entienden, mientras que la palabra muerte está en todos los lugares, está en los cuentos, está en los juegos, videojuegos, películas, libros, y es una palabra que yo entiendo mucho mejor si soy un niño. Entonces yo sé que como adultos se nos queda en la garganta la palabra, pero es importante decir muerte o murió, a pesar de nuestros propios fantasmas, porque eso le va a ayudar a entender mejor. También va a ser importante contestar esas preguntas. O sea, si el niño me dice qué es la muerte, ayudarle mucho con esta construcción consciente y concreta de lo natural. ¿Has visto una crisálida o te acuerdas cuando la mascotita o, por ejemplo, a veces las plantas, los animalitos? Esta construcción concreta de lo tangible y lo real les va a ayudar a encontrarse mejor con el significado de la muerte. Y tratar de evitar esos eufemismos que hablábamos hace un ratito, de está dormido, de está de viaje, de no pasa nada. Porque a mí me ha pasado en la consulta y ha habido algunos momentos en que los niños, por ejemplo, tienen miedo de dormir cuando alguien ha muerto. ¿Por qué? Porque lo primero que le dijeron es que el abuelito fulanito, la persona que falleció, es que se quedó dormido. Entonces el niño es como, no, si me duermo me muero. Entonces no me voy a dormir, y empiezan a ver estos problemas de sueño, eneuresis, que son a veces muy comunes en los procesos de duelo con los niños, y hay a veces un miedo muy grande. Entonces es importante como evitar esos eufemismos. ¿Por qué? Porque en realidad el niño aún no tiene el pensamiento simbólico que tiene el adulto. Lo tendrá, va a crecer, en algún momento podremos hablar de una forma más abstracta y simbólica, pero cuando es pequeñito hay que ser bien concretos. Entiendo, necesitamos naturalizar algo que va a pasar, que todos vamos a llegar ahí, y a veces los adultos evitan llorar para no preocupar a los niños. ¿Es bueno mostrar nuestras emociones frente a ellos? ¿O qué aprenden cuando nos ven llorar? ¿Estaría bien esto? Hay que siempre tener un punto de medición, o sea, no tiene que ser un llanto desbordado porque va a ser una sobrepreocupación. Pero sí es importante a veces demostrar la tristeza. Como hablamos hace un ratito, eso les da la oportunidad de decir, yo también puedo estar triste. Si mamá, si papá se permiten sentirse tristes, yo también puedo hacerlo. Y les estoy dando no solo una enseñanza en ese presente, sino les estoy dando una herramienta para toda la vida. La herramienta del reconocimiento de la salud mental y la importancia de las emociones, de no negarlas, de construirlas y abrazarlas. Entonces, obviamente, si alguien en mi familia murió, voy a estar triste. Como adulto voy a procurar no desbordarme con el niño, no le voy a hacer cargo de mi dolor al niño, pero sí le puedo decir, yo también estoy triste. O sabes que a mí también me duele, yo también le extraño. Y eso también le va a ayudar a él decir, está bien estar triste, está bien no estar bien todo el tiempo, y yo también puedo extrañarle. Pero si yo finjo estar bien todo el tiempo, el niño también va a decir, no le voy a decir a mami que estoy triste porque se va a preocupar y porque ella tampoco está triste y le voy a hacer poner triste, entonces no. Y empezamos a guardar lo emocional, y como siempre es importante reconocer, lo emocional no desaparece, si yo no lo trabajo no se va a ningún lado, solo se queda en nuestro interior, crece y llega un punto en que explota de alguna manera.
Claro, en algún momento de la vida la mochila se abre y bueno. Nos dijo hace un momento, Natalie, que las rutinas brindan, digamos que una estructura emocional, de alguna manera. ¿Cuándo es recomendable volver a retomar una rutina cuando tenemos la muerte de un familiar muy cercano con un niño? Lo recomendable es que sea lo más pronto posible. O sea, lo más pronto posible o sea, también entendiendo que hay una cierta flexibilidad. No vamos a fingir que nada pasó porque obviamente pasó algo muy importante. Pero sí vamos a tratar de estructurar la rutina lo más parecida posible para que el niño pueda sentir esa seguridad de que estamos pasando un momento difícil, un momento triste, un momento doloroso, pero tengo la seguridad. Por ejemplo, es muy común que los niños, por ejemplo, ya con una estructura cognitiva un poquito más grande, 9, 10, 11, 12 años, si fallece uno de sus progenitores, de sus papás, se pregunta, ¿y ahora quién va a pagar el colegio? O el adolescente. ¿Y ahora quién va a pagar las deudas? ¿Y ahora será que vamos a tener para comer? No solo el adulto se pregunta eso, el niño también. Solo que el niño a veces no lo pone en palabras porque el adulto lo primero que hacemos cuando el niño se siente triste o tiene preguntas duras, le decimos, tú no te preocupes, tú no hables de esto. Claro, entonces, tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta que sí tiene que ser desde mi amor, desde el lugar que yo pueda, desde desde las herramientas que yo tengo, voy a cuidarte lo mejor posible. No voy a negar que esto pasó, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto sea desde el mejor lugar. Entonces ahí yo no le estoy diciendo al niño, a silencio, no te pongas a pensar en esto. No le estoy diciendo, sí, tu preocupación es válida. Quizá yo tengo la misma preocupación, pero vamos a trabajar juntos, tú desde tu lugar, que es un lugar de no sobrepreocuparte, de no hacerte responsable de la familia porque eres un niño, desde tu lugar de niño, de adolescente, y yo desde mi lugar de adulto voy a trabajar y vamos a hacer esto desde el lugar más amoroso posible. Pero si yo, como les digo, callamos esto, el niño no lo va a procesar, el niño solo lo va a interiorizar desde este lugar de preocupación, de miedo, de angustia, y ahí es cuando empieza todo esto que hablábamos en la tanatología, de que alejamos tanto la muerte, que cuando viene, en lugar de que sea un proceso amoroso, se convierte en una explosión. Entonces es muy importante esto, así como está bien responder esas preguntas, la rutina tiene que ser lo más pronto posible y hay que ser muy amables con el proceso del niño, así como también hay que ser amables con nuestro propio proceso. Eso es muy importante también. Y sabemos también que hay situaciones de pérdida con enfermedades catastróficas. Me llama la atención y me da mucha curiosidad, ¿cómo a través de la tanatología, cómo se acompaña a un niño con un duelo anticipado? Eso es bien interesante, hay varias herramientas. Yo recomiendo herramientas como cuentos. Hay cuentos muy bonitos que quizá a veces no se comercializan mucho o no se conocen mucho, que hablan, por ejemplo, de enfermedades catastróficas. Hay cuentos sobre el cáncer, sobre el lupus, que no es una enfermedad catastrófica, pero es una enfermedad compleja. A veces recuerdo acompañar a una nena que uno de sus seres queridos tenía la enfermedad, estaba muy, muy desarrollada. También hay, por ejemplo, cuentos sobre el Parkinson. Son muy pocos, pero hay muchos recursos, incluso en internet, incluso gratuitos, que cuando leemos con ellos, cuando les contamos, les pueden ayudar a responder preguntas muy valiosas. Entonces, hay que hablar, hay que contar cuentos, hay que dejarles jugar, hay que ayudarles a reconocer que lo que está pasando, sus dudas, sus sentires, sus preguntas son válidas y que como adultos nosotros no podemos evitar su dolor, pero sí podemos acompañar su dolor. Y esto no solo está desde el niño que vive un duelo anticipado porque su familiar está enfermo, sino también del niño que quizá está en un proceso de enfermedad compleja y él está viviendo ese proceso de duelo. Entonces es importante como no decirle sí, todo va a estar bien, porque quizá eso le va a generar un alivio muy momentáneo, muy fugaz, una falsa expectativa, justamente, Oscar. Y el niño es muy inteligente. El niño va a decir, me están diciendo que no pasa nada, pero yo sí sé que está pasando algo. Quizá no sé qué está pasando, pero yo entiendo que algo está pasando. Es verdad. Y claro, y ellos interiorizan mucho y se cuestionan mucho. Y ellos se van a cuestionar y se van a preguntar esto con nosotros o sin nosotros.
La diferencia es que si lo hacemos con nosotros, ellos van a tener mejores herramientas y mayor contención. Si lo hacen solos es un bagaje de fantasías, de miedos, de especulaciones que pueden generar mucho más angustia de lo que ellos podrían manejar o de lo que ellos necesitan para un duelo sano. Ahora, qué importante es que nosotros nos preparemos para esto, justamente para poder llegar a un niño, ¿no es cierto?, y acompañarlo en el dolor. Ese es el objetivo de este podcast, justamente, de abrir un poco la mente de la gente para que naturalicemos esto, aprendamos, estudiemos, busquemos ayuda, sí, y podamos acompañar realmente. Ahora, quisiera preguntar, ¿cuáles podrían ser unas señales de alerta para acudir donde un especialista infantil a que nos ayude, porque esto se nos desbordó, no podemos con ello? Yo siempre sostengo que la terapia es un proceso de amor y de acompañamiento. De hecho, a veces es autocuidado. Entonces, en primer lugar, yo les invitaría un montón a reconocer que ir a terapia no es solo cuando el vaso está desbordándose. Que incluso lo más recomendable es ir a terapia cuando vemos que hay un malestar, no cuando el malestar se desbordó. Porque claro, se va a trabajar el malestar desbordado, pero podríamos haberlo hecho antes, hubiéramos podido prevenir situaciones. Entonces, yo siempre recomiendo a las familias, no solo esperemos a que el niño tenga síntomas explosivos, sino si yo veo que es algo que le está generando dolor, quizás es importante que un profesional que sepa de lo que está pasando, que sepa tanto cognitiva, emocional, física, psicológicamente, le pueda explicar, le pueda acompañar e incluso recuerden que en la terapia hay muchas cosas que la gente trabaja, que a veces no trabaja en familia, no porque no confíe en la familia, sino porque los seres humanos no queremos preocupar a los que amamos. Y esto no solo nos pasa a nosotros los adultos, también pasa a los niños. Yo he tenido un montón de procesos de acompañamiento de niños de diferentes edades que es que no quiero que se preocupe mamá, es que no quiero que llore papá, es que como esta sensación de fingir, no quiero ser un problema. Y esto, como les decía, no solo nos pasa a los adultos, también a ellos, y por eso yo siempre les recomiendo, si hay un duelo, quizás es importante prevenir antes que buscar cuando ya todo se desbordó. Pero si se desbordó, ¿qué podemos darnos cuenta? Por ejemplo, a veces el niño empieza a tener más procesos de rabietas, y no es que es malcriado, no es que es mal educado, sino que hay mucho dolor y ese dolor se le está desbordando y no sabe cómo contenerlo. Exactamente. Uh-huh. También puede ser, por ejemplo, cuando los niños empiezan a tener regresiones. ¿Qué son las regresiones? Es como, por ejemplo, yo soy un niño, digamos que yo ya controlo mis esfínteres, yo ya he podido ir al baño, yo ya no mojaba la cama y de repente empiezo a volver a mojar la cama todo el tiempo. No es que mi cuerpo no pueda controlar esfínteres, es que hay algo que mi cuerpo no está pudiendo liberar. O, por ejemplo, también pasa cosas como... Y a veces los adultos usamos esto, es que se está guaguito, o está guaguita, o tiene mamitis, o tiene papitis. A veces los niños, por ejemplo, es como, no, quiero que me des de comer, yo ya comía solo, pero ahorita quiero que me des de comer. ¿Por qué? Porque estoy en esa sensación de regresar a un lugar seguro, en donde quizá yo me sentía más seguro cuando esto no había pasado, y cuando no había pasado yo era más chiquito, y mamá me daba de comer en la boca, por ejemplo. Y claro, y a veces uno le dice, no, es que tú ya eres grande, qué vergüenza, ¿qué van a pensar los otros? Estamos olvidando que los niños no hacen estas cosas por como les digo, porque sean mal educados. Si ellos ya controlaban, ya procesaban, ya comían solos, ya hacían el baño solos, ya tenían estos procesos, significa que tienen un desarrollo cognitivo que logra estos procesos. Pero si hay una regresión, como esta sensación de ir a un estadio más temprano o anterior al que tenían, es porque probablemente buscan una sensación de seguridad. ¿Es temporal, no es cierto? ¿O tenemos que hacer algo? Generalmente es temporal. O sea, así como llega, va acabando, y como les decía, justamente es el reconocimiento de que el niño tiene las herramientas para salir de este proceso porque ya lo logró. Pero aquí es importante, para que esto no se convierta en un excesivo problema o se convierta en una situación compleja, es acompañar, o sea, es ayudarle a poner en palabras y exteriorizar para que poco a poco él vaya soltando ese estadio de regresión para estar en un aquí y un ahora, y que en este aquí y en esta hora también se sienta seguro. Entonces, eso es bien importante, y como les decía, invitarles a los adultos a dejar de lado un poco estas concepciones de que es malcriado, que es guaguito, que es esto, porque muchas veces son expresiones del lenguaje de los niños. Los niños no tienen el mismo vocabulario de un adulto.
Y recordemos que en la comunicación el lenguaje no es solo verbal, también está en el cuerpo, también está en lo que va más allá de lo verbal, y muchas veces el lenguaje del niño también va desde ese lugar, desde los gestos, desde las conductas, desde las otras formas que no son solo palabra, porque recuerden que cuando yo tengo 5, 4, 3 años, 6 años, yo no tengo un amplio vocabulario a veces y me cuesta poner en palabras lo que necesito o lo que siento o lo que pienso. Entonces eso va a salir de alguna manera. Sí, hay algo que necesitamos tener claro, y es que el dolor va a ser inevitable, aunque queramos evitarlo de 1000 maneras, va a estar ahí. Pero el sufrimiento puede transformarse de alguna manera, podemos sacar algo de resiliencia aquí, y esto lo digo como para que cambiemos un poco el chip y comencemos a trabajar en esto. Sí, es importante. Boris Cyrulnik, que es justamente este psicólogo que habla mucho de la resiliencia, que habla mucho de su proceso también de reconocimiento de la salud mental en situaciones de crisis, él hablaba un montón de que es súper importante para ser resiliente tener amor hacia uno mismo, pero también justamente reconocer que yo necesito información, que yo necesito no negar el dolor, que el sufrimiento se convierte justamente en sufrimiento cuando yo niego el dolor, porque el dolor se enquista, el dolor se acumula. Cuando yo permito exteriorizar mi dolor, cuando yo permito trabajar mi dolor, sea en casa, sea con mi mamá, mi papá, con un terapeuta, sea en un espacio particular, en un espacio distinto, es bien importante reconocer que ese trabajo en el dolor y en el duelo van a permitir que no se acumule, y cuando no se acumula, no se enquista, y si no se enquista no se convierte en sufrimiento, porque al final del día el sufrimiento es eso, es la acumulación excesiva de dolor. Es la acumulación de un dolor no trabajado, no elaborado. Todos vamos a tener dolor. El dolor es parte de la vida, no solo de la vida del ser humano, sino de la vida de los seres vivos. El dolor es algo que no puedo evitar, pero el sufrimiento sí lo puedo evitar. Pero se evita con trabajo emocional, con trabajo psicológico, con trabajo espiritual, si creo en algo más, con ese reconocimiento de que el dolor tiene un valor de indicarme que hay algo en lo que tengo que trabajar. Muchísimas gracias. Hay muchísima información valiosa en este difícil proceso que nos cuesta aceptar, pero que tenemos que hacerlo. Quisiera un mensaje final para las personas que nos escuchan en este tema tan delicado. Sí, yo les traía justo el día de hoy, este es un pequeño como fragmento de un libro que se llama Explícame qué ha pasado, que es una guía para acompañar a niños en duelo de la Fundación Mario Loza de Campos, justamente de España, que habla mucho el tema de duelo, que les recomiendo ir a su página web. Y el libro empieza con esto. ¿Cómo podemos hablar de la muerte con nuestros hijos? Con mucho cariño, con muchísimo amor, pasando todo el tiempo del mundo juntos, hablando con delicadeza, sin atrancamientos, sin mentiras, con respeto a su mundo emocional, sabiendo esperar, escuchando mucho, con mimo, con caricias, sin temor y siempre con disposición a la verdad. Entonces yo les quería compartir esto porque creo que es muy bonito y muy importante y les invitaría a eso, a hablar de la muerte no solo desde nuestro propio lugar como seres humanos y adultos, sino también en esos lugares de acompañamiento y guía, que es cuando cuidamos a un niño, a una niña, a un adolescente. Muchísimas gracias. Ay, se me colgó una lágrima por aquí porque es verdad. Hermosas palabras. Esperamos que calen y que nosotros comencemos a trabajar en ello, entenderlo y poderlo comunicar de la mejor manera, naturalizarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, a ti por la invitación y al Cuaderno de la Salud. Decirles que siempre es muy grato hablar de estos temas y qué lindo que hayan cada vez más espacios en donde no solo se hable de la salud de forma así como puntual, sino más holística, más integral y también reconocer que no hay salud sin salud mental. Definitivamente. Y así estamos. Y nosotros, bueno, estamos muy agradecidos y vamos a continuar en el Cuaderno de la Salud.
Muchas gracias a la tanatóloga Natalie Ron por abrirnos el corazón, la mente y el alma con tanta claridad, respeto y por supuesto amor. Este episodio ha sido más que una entrevista, ha sido una guía para quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de cuidar a niños y niñas, incluso en los momentos más dolorosos de la vida. Nos quedamos con estas 5 grandes conclusiones que pueden acompañarnos cuando enfrentemos el duelo infantil. Primero, los niños sí entienden la muerte, pero lo hacen desde su mundo concreto y literal. Por eso debemos hablar con claridad, sin eufemismos y con un lenguaje adaptado a su edad. Segundo, el acompañamiento adulto es clave. Un niño que vive un duelo puede construir una experiencia sana y amorosa si tiene adultos presentes, honestos y emocionalmente disponibles. Tercero, el dolor no se evita, se transforma. Llorar frente a nuestros hijos no es una debilidad, es una oportunidad para enseñarles que sentir es humano y que la tristeza también es parte de la vida. Cuarto, las rutinas y la contención emocional construyen seguridad. Después de una pérdida, retomar la rutina lo antes posible y ofrecer espacios seguros les ayuda a comprender que, aunque todo cambió, no están solos. Y quinto, la verdad dicha con amor siempre será el mejor camino. No ocultes la muerte ni la disfraces, cuéntala con ternura, con respeto y desde el profundo amor que merecen. Si este episodio te tocó el corazón o te dio herramientas útiles, te invito a que te suscribas a El Cuaderno de la Salud. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas y tu apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido que cuide la mente, el cuerpo y el alma. Comparte este episodio con madres, padres, docentes, abuelos, tíos, cuidadores, con todos quienes acompañan la vida de un niño o niña. Porque hablar del duelo no es abrir una herida, es ponerle palabras, abrazo y sentido. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio del Cuaderno de la Salud.